Si estás pensando en comprar unas escuchas para tu home studio, unos monitores o unos auriculares, o si estás liado con la cantidad de opciones y las especificaciones técnicas de las marcas y modelos que hay en el mercado, o si simplemente quieres saber cuáles son las mejores escuchas del mercado, quédate conmigo porque hoy te lo voy a contar y probablemente te vas a llevar más de una sorpresa. Saludos, camarada de produceaudio.net. Me alegra tenerte conmigo aquí. Me alegra saber que tú también formas parte de esta revolución digital en la que podemos montar un estudio en casa por menos de lo que cuesta un teléfono móvil. Nos podemos hacer con un ordenador, un interface, unas escuchas, un DAW y un amasijo de plugins y producir música bestial por menos de lo que cuesta el teléfono móvil que tengo en la mano. Así que en el vídeo de hoy quiero ayudarte con el montaje de tu home studio, con la compra de tu hardware y tu software y específicamente con el tema de las escuchas, con los monitores y los auriculares. Porque sé que hay mucha gente que, bueno, pues se confunde un poco con esto y que probablemente acaba comprando aquello que no debe comprar o aquello que no es lo más óptimo para su trabajo. Y en este caso, con el tema de las escuchas, muchas de ellas no suelen ser baratas, por eso más vale no cometer errores. De hecho, en primer lugar, recuerda que tus escuchas son el puente físico que conecta por un lado lo que pasa en tu ordenador y por otro lado tu cerebro, a través de los oídos. Poca broma con esto, porque he visto a mucha gente que me dice, es que mis producciones no suenan, y cuando les preguntas ¿con qué estás produciendo? Te cuentan, no, con los altavoces del PC, y de repente dices, pero eso es como pintar un cuadro en una habitación llena de humo. Si no ves, es imposible pintar bien, y si no escuchas, es imposible producir bien. Por eso, ojo con esto, porque el puente entre tu DAW y tus orejas son tus escuchas, y hay que prestarles atención, y hay que tener, digamos, tanta precisión como sea posible si queremos producir música realmente competitiva y tener control sobre lo que estamos haciendo. De hecho, en el home studio nosotros podemos utilizar tanto auriculares como monitores para producir nuestra música. Y se pueden conseguir resultados competitivos tanto trabajando con auriculares como monitores. Y mis alumnos del máster experto en mezcla de audio, por ejemplo, son ejemplos claros de que algunos trabajan con auriculares, otros trabajan con monitores y entregan todos ellos mezclas brutales. Y de hecho, si tú quieres trabajar con precisión en tu home studio, en tu dormitorio, allá donde estés, valora adquirir unas escuchas de estudio y recuerda que ninguna pareja de auriculares y ninguna pareja de monitores son perfectamente planos. Todo monitor, todo auricular tiene una coloración y tú te vas a tener que acostumbrar a ella. Por eso es tan importante solo comprar una vez, para tener unas escuchas que te duren, si es posible, toda la vida, porque te vas a tener que hacer a ellas. Si quieres tener precisión, tienes que entender dónde te engañan tus escuchas para poner solución a eso y que tus discos suenen tan bien en tu home studio como en un coche o en un hi-fi. Y en primer lugar deberíamos pensar en la respuesta frecuencial de tus monitores o de tus auriculares o de aquellos monitores auriculares que estás pensando en comprarte. Recuerda por un lado que el rango de escucha humana está limitado entre 20 Hz, que es lo más grave que podemos escuchar, y 20.000 Hz, que es lo más agudo que un ser humano puede escuchar. Pero muchos auriculares y muchos monitores de estudio tienen extremos que exceden ese límite y lo vas a ver en las propias especificaciones del fabricante. Eso sí, que un modelo de escuchas tenga un rango, por ejemplo, entre 10 Hz y 35.000 Hz no significa que tú vayas a escuchar más. No te vas a convertir en un murciélago o en un perro de repente, porque tu oído sigue siendo un oído humano. Pero es verdad que, bueno, que sí que podrías sentir levemente pues, que tus graves o tus agudos se perciben de una forma ligeramente distinta, pero nada dramático, ya te digo. No vas a encontrar diferencia palpable entre unos monitores que reproducen de 20 a 20.000 y otros que reproducen de 10 a 40.000. La diferencia es nula. De hecho, la importancia de los extremos en la respuesta de frecuencia de tus escuchas radica en lo planas que van a ser. Es decir, a más distancia, no es que tú vayas a oír más, sino que a más distancia, más planas serán en su zona central. Por eso, probablemente un auricular o un monitor que tiene un rango de 10 a 40.000 va a ser más plano a nivel frecuencial en la zona central que uno que tiene de 20 a 20.000. Por eso, esa distancia extra, más que tener que ver con lo que tú vas a oír, tiene que ver con digamos, con lo plana que va a ser la respuesta de esas escuchas. De hecho, en cuanto a auriculares, los auriculares de estudio piensa que son diferentes a los auriculares de consumo. De hecho, los auriculares de estudio quieren ser planos, mientras que los auriculares hi-fi tienen
digamos, potenciaciones y atenuaciones para hacer una escucha más cómoda y más cremosa. Pero claro, lógicamente van a ser menos precisos a la hora de trabajar el audio. Y de hecho, los auriculares de estudio pueden ser, lo habrás visto, pueden ser abiertos o cerrados según la, digamos, la construcción que tienen. Los auriculares abiertos van a dejar pasar parte del sonido. A lo mejor te ha pasado que en un aeropuerto va alguien con unos auriculares y tú escuchas parte de la música que él está oyendo, y es porque los auriculares esos son abiertos. Entonces dejan pasar parte del sonido y por eso, pues por un lado van a ser más fieles, es decir, te van a dar una escucha y digamos, una representación frecuencial más fiel, y por otro lado van a ser menos cansados porque al dejar pasar parte del audio, pues van a presionar menos tu tímpano y te van a cansar menos. Pero es verdad que esos auriculares generan sangrado. Si estás grabando con un microcondensador y con esos auriculares escuchando la música por aquí, como dejan pasar parte de la música, se va a colar por el micro, te van a meter ruido y lógicamente también pues van a molestar, como te decía antes, a la gente que tienes al lado si llevas el metal ahí a todo trapo y tienes un tío al lado, porque va a oír parte de la canción que tú estás oyendo. Por otro lado, los auriculares cerrados retienen más el sonido. Entonces van a ser un poquito menos fieles porque probablemente pues, la representación del grave y del medio pues, no va a ser tan fiel porque digamos que se retiene entera. Y por otro lado van a ser más cansados. Es decir, si tú tienes un auricular cerrado, lógicamente presiona más el tímpano al mismo volumen que el abierto y lógicamente te va a cansar más. Vas a tener que hacer descansos, digamos, de forma más regular, y vas a tener que tener tiempos de trabajo más cortos para no cansar tu oreja. Pero la ventaja que tienen los cerrados es que pueden ser utilizados tanto para mezclar, porque son tremendamente precisos, como para grabar, porque al ser cerrados no van a dejar escapar el audio y cuando tú estés grabando, pues no van a meter sangrado en ese micro, en esa pista de voz, por ejemplo, que estés grabando. Así que fíjate que abierto o cerrado tiene unas ventajas, tiene unos inconvenientes y tú tienes que valorar pues si solo lo vas a utilizar para mezclar o si además los quieres utilizar para grabar. Por otro lado, tendrás que pensar en la impedancia y en la sensibilidad, que son dos términos que, bueno, pues confunden mucho y realmente no son tan importantes, pero bueno, está bien que los tengamos en cuenta. Por un lado, la impedancia es la resistencia eléctrica de digamos, de un conducto. Se mide en ohmios y cuanto mayor sea la resistencia, pues va a hacer falta más energía para, en este caso, hacer funcionar los auriculares. Piensa por un momento en tus auriculares como un sistema eléctrico. Van a recibir un impulso eléctrico y cuanta mayor impedancia, cuanta mayor resistencia, pues más dificultad va a tener ese impulso para llegar al auricular. De hecho, los auriculares más grandes, los auriculares de mayor calidad, pues podrías encontrar que tienen una impedancia mayor. De hecho, los vas a ver en el mercado desde 16, 32 ohmios hasta 600 ohmios. Pero piensa que mayor impedancia no es sinónimo de mayor calidad ni de más volumen, ¿vale? Es decir, por el mero hecho de que un auricular tenga más impedancia no es que sea mejor auricular. Porque hay otro factor que tienes que tener en cuenta y es la sensibilidad. La sensibilidad es la cantidad de energía necesaria para amplificar, para hacer que el auricular se menee, y cuanto más sensible sea tu pareja de auriculares, pues más fácil será hacerlo sonar a alto volumen. Es decir, que podrías tener una pareja de auriculares que por un lado tienen una impedancia, una resistencia muy alta, pero que por otro lado son muy sensibles. Así que ¿dónde está el problema? Por otro lado, de la sensibilidad va a depender el volumen final que el auricular puede alcanzar, y te puedes fijar en las especificaciones, en el parámetro de sensibilidad que normalmente se mide o se especifica con X decibelios por una señal de 1 milivatio a 1000 hercios, por ejemplo, o X decibelios por una señal de 1 voltio a 2000 hercios. Es decir, que ahí vas a tener la sensibilidad total del auricular expresada en normalmente decibelios por milivatio o decibelios por voltio a una frecuencia determinada, porque además vas a ver que los auriculares no tienen la misma sensibilidad en según qué frecuencias, de ahí que tengan curvas de coloración y de ahí que no sean perfectamente planos, que es lo que decíamos antes, por eso te vas a tener que acostumbrar a ellos. Así que no bases tu elección a la hora de comprar unos auriculares únicamente en los valores de impedancia y sensibilidad, porque realmente todo depende de la construcción global y ahora lo vas a ver. Es mucho más determinante la forma y la construcción que la propia impedancia o la sensibilidad. De hecho, dado que pasarás miles de horas utilizando tus auriculares, la comodidad es el factor más determinante a la hora de amortizar la inversión que vas a hacer y de acostumbrarte a ellos para tener un control máximo. A mí personalmente me ha pasado. Yo tenía unos auriculares de la marca Audio-Técnica, que es una gran marca, pero que tenía una construcción que a mí me hacía daño físicamente en las orejas. Y cuando llevaba una hora con los auriculares es que me dolía la oreja, no el oído, la oreja. Así que tuve que cambiarlos por otros. Y eran unos auriculares magníficos, pero a mí me hacían daño porque su construcción no era una construcción óptima para el tipo de oreja que yo tengo probablemente. Así que no solo son importantes las especificaciones técnicas de un auricular, sino que la propia construcción del auricular puede marcar las diferencias entre una inversión amortizada
y una inversión no amortizada como me pasó a mí. Porque hay decenas de marcas de reputación mundial que garantizan, desde luego, auriculares de gama alta a precio de derribo, auriculares de estudio de gama alta a precio de derribo, pero no todos ellos fabrican igual sus auriculares. Los hay que tienen la diadema ajustable, los hay que tienen acabado en piel, los hay que tienen un cable intercambiable de 1 metro o de 3 metros, los hay que tienen un adaptador mini jack y otros que simplemente van en jack, los hay con distintos diámetros del cono para distintos tamaños de oreja. Así que si te puedes probar los auriculares que vas a comprar antes de comprarlos, y si puedes revisar el acabado que tienen y entender si es lo que tu cabeza y tus orejas necesitan para poder pasar 10 horas escuchando sin que te duela todo, pues te vas a garantizar una experiencia mucho más longeva y mucho más satisfactoria, y es probable que puedas, digamos, saber que tu inversión va a ser amortizada sin lugar a dudas y puedas comprar con tranquilidad. De hecho, una vez que hemos hablado de auriculares, tenemos que hablar de monitores, porque en el Home Studio también podemos utilizar monitores de estudio, que son diferentes a los monitores de consumo hi-fi, de una mini cadena, que también he visto a mucha gente produciendo música en un hi-fi y de repente dice, no termino de sonar. Y dices, es que no terminas de tener precisión porque eso no es un monitor de estudio, es un monitor de consumo, ¿vale? Así que piensa en eso. Y además, los monitores de estudio pueden ser activos o pasivos. Los activos llevan un amplificador integrado y pueden ser conectados directamente a la salida de tu tarjeta de sonido o a la salida de tu mesa de mezclas y funcionan perfectamente. Los pasivos necesitan de un amplificador externo para que puedan funcionar, así que ten cuidado porque eso puede encarecer la broma. Es decir, si te compras una pareja de monitores pasivos sin darte cuenta y cuando los conectas en tu interfaz no funcionan y te das cuenta de que necesitas un preamplificador que vale también un riñón, pues probablemente te vas a llevar un susto que puedes evitar entendiendo si quieres un monitor activo o si tú ya tienes un preamplificador o quieres comprar un preamplificador para tener monitores pasivos. Por otro lado, otro factor a tener en cuenta es el diámetro del cono, porque los monitores de estudio ofrecen distintos diámetros del cono de grave, que suele ir desde las 5 pulgadas en adelante. Cuanto mayor sea el diámetro del cono de grave, mayor respuesta en las zonas bajas del espectro. Lógicamente, mayor precisión vas a tener para, digamos, escuchar y procesar tus graves. Pero también mayor volumen necesario para que el altavoz se excite. Lógicamente, cuanto más grande es el altavoz, más volumen tiene que llegarle para trabajar a pleno rendimiento. Por eso, para una habitación pequeña, probablemente un cono más pequeño es más óptimo, para no tener que tener el altavoz a todo rabo para que funcione. Y de hecho, si tú compras un altavoz pequeño pero tienes miedo de no poder gestionar tu grave y tu subgrave de forma óptima, recuerda que siempre puedes comprar un subwoofer para complementar tu pareja de monitores, por ejemplo, de 5 pulgadas. En todo caso, aquí el precio sí importa, camarada. Aquí es muy importante que tengas en cuenta que si vas a invertir en unos monitores de estudio, vayas con todo el capital disponible para solo comprar una vez. Porque por un lado, cuanto más caro es el monitor, mejores son sus componentes, mejor es su ensamblaje y desde luego mejor es el producto final. Pero es que también, como te decía antes, lo importante aquí es intentar comprar unas escuchas que te duren toda la vida, porque no son perfectamente planas y vas a tener que acostumbrarte a ellas. Entonces, cambiar de monitores cada 2 años pues es un quilombo para tu oído y para tu precisión. De hecho, como te dije en la intro de este vídeo, hoy quiero contarte cuáles son las mejores escuchas del mercado, y recuerda que tanto auriculares como monitores de estudio son herramientas óptimas para conseguir producciones musicales competitivas si tú estás familiarizado con ellos, si tú sabes dónde tus monitores o tus auriculares te colorean y te engañan, porque eso es la verdadera precisión, no el monitor, sino el uso que tú haces de él. De hecho, si te decantas por trabajar con auriculares, vas a disfrutar de su portabilidad, porque vas a llevártelos a cualquier sitio, vas a poder trabajar de forma solvente independientemente de la sala o del lugar en el que te encuentres. Y además vas a poder incluso utilizarlos para, yo qué sé, escuchar música con tu móvil. Es decir, que trabajar con auriculares tiene ventajas, pero tienen el inconveniente de que probablemente te van a cansar más que un monitor y probablemente también van a ser menos naturales en el campo estéreo, porque los auriculares suelen ser más marcianos a la hora del estéreo. Así que, bueno, pues son cosas a las que te tienes que acostumbrar si decides trabajar con auriculares. Si te decantas por unos monitores de estudio, pues vas a disfrutar de más fidelidad estéreo, porque va a ser más natural la escucha, van a estar en un triángulo equilátero con tus orejas y probablemente vas a tener una representación más real del estéreo, pero no vas a poder llevártelos a cualquier sitio porque un monitor de estudio es un elemento muy, muy delicado. Un solo golpe y te lo llevas por delante. Y además vas a tener que parchear la sala de trabajo en la que estés mezclando o produciendo, porque lógicamente el monitor escupe sonido y no solo va a tu oreja, sino que va a las paredes, al techo, al suelo, y vas a tener que proteger tu sala y vas a tener que hacer una sonorización de tu sala para poder exprimir el 100% del potencial que un monitor de estudio te ofrece. Así que, ¿cuáles son las mejores escuchas del mercado?
pues las que mejor te sirvan a ti, para trabajar con precisión y con comodidad. Una vez más, yo tengo alumnos que trabajan con monitores de estudio y entregan mezclas brutales, y tengo alumnos que trabajan las mismas mezclas con auriculares y también entregan productos finales brutales. Así que aquí todo depende de tu comodidad, de tu presupuesto, por supuesto, y de lo que tú te acostumbres a tus escuchas, a tus auriculares o tus monitores, y de lo que tú las controles y sepas dónde colorean, dónde engañan y dónde son realmente precisas. Porque ninguna pareja es completamente plana, así que mejor comprar una sola vez y tener mucho tiempo para acostumbrarte, trabajar, testearlos y tener control sobre lo que haces. De hecho, me gustaría mucho, camarada, que me dejes un comentario debajo de este vídeo y que me cuentes qué escuchas tienes en tu home studio, si trabajas con auriculares, si trabajas con monitores, qué marca, qué modelo. De hecho, que me gustaría que me cuentes en qué basaste tu elección a la hora de decantarte por un modelo, por una marca o por un tipo de escucha, e incluso si recomendarías los monitores o los auriculares que tú tienes a día de hoy, porque eso es información que va a ayudar a otros camaradas que estén a lo mejor en el momento de elegir unos monitores o unos auriculares, y bueno, pues todo lo que nosotros les podamos contar de nuestras escuchas, bienvenido será. Y si por supuesto estás pensando en comprar unas escuchas o cambiar tus escuchas o complementar tus monitores con unos auriculares, desde luego tengo algo súper guapo para ti. Y es que te he preparado la guía definitiva de software y hardware para el home studio, un PDF por supuesto de descarga gratuita que contiene pues 26 años de mi andadura cacharreando, montando estudios, comprando cacharros y vendiendo cacharros. Desde luego contiene la información que a mí me hubiera gustado encontrar cuando yo monté mi primer home studio. Además tiene un montón de enlaces de descarga directa y completamente legal y completamente gratuita a un montón de software con el que vas a flipar. En primer lugar, vas a encontrar información acerca de los mejores interfaces según tu presupuesto y según tus necesidades. Y como te decía, yo te voy a dar enlaces directos a tiendas donde puedes verlos, donde puedes ver su precio, donde puedes compararlos. A mí estas marcas no me pagan, es decir, te voy a dar los mismos consejos que le daría a mi hermana o a un amigo o a un cliente, y simplemente, pues bueno, vas a poder chequear equipos que yo mismo he probado y que sé que funcionan como un trueno. Vamos a hablar también de los mejores monitores y auriculares de estudio para el trabajo que tú y solo tú haces en tu día a día, y te voy a pasar enlaces para que puedas ver modelos tremendamente baratos y tremendamente efectivos que yo mismo he probado. Vamos a hablar de los DAWs que puedes encontrar en el mercado y te voy a pasar enlaces de descarga directa y 100% gratuita y 100% legal a todas sus versiones demos y a algunos DAWs que son completamente gratuitos y completamente funcionales. Vamos, por supuesto, a hablar de los mejores plugins gratis y 100% legales de la red, y te voy a pasar una lista de plugins de mis favoritos que yo utilizo en mi día a día y que te he ordenado por plugins de EQ, plugins de compresión y plugins de efectos. Vas a flipar y simplemente es plap, le pego y cae a mi disco duro. Vamos a hablar también de los mejores complementos para tu home studio para que tengas, además del setup mínimo viable, pues bueno, tengas opciones a la hora de complementar tu entorno de trabajo, por supuesto por muy poco dinero. Y he incluido en este PDF descargable toda la información que, como te decía antes, a mí me hubiera gustado encontrar cuando monté mi home studio, toda la información que tú necesitas para montar un home studio por menos de lo que cuesta tu teléfono móvil a día de hoy, o simplemente para replantearte el home studio que ya tienes, darle una vuelta y maximizar su potencial y maximizar tus resultados. En fin, es un PDF completamente gratuito que puedes descargar en produceaudio.net/home studio, o si eres español, home studio, todo junto. Produceaudio.net/home studio. Nos vemos allí, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.